Soy directora y tengo a mi cargo a más de 300 personas, entre personal docente, administrativo y cuerpo de alumnos. Tengo 45 años y, realmente, la labor docente absorbió mi vida. No me casé ni tuve hijos, pero, como quiera que sea, nunca fueron cosas que me hicieran falta. La labor docente absorbía casi toda mi existencia y eso era lo que me daba plenitud en la vida, hasta que conocí a Domingo. Domingo era el papá de Brandon, un escuincle que me sacaba canas verdes, porque era no solo de los más atrasados académicamente, sino quien causaba problemas casi todos los días y con casi todo el mundo. En numerosas juntas de maestros habíamos explorado todas las alternativas para solucionar el problema de Brandon, pero nada funcionaba. Además, está legalmente prohibido expulsar alumnos, así que no teníamos más remedio que tener que sobrellevar su complicada personalidad. Generalmente, Domingo pasaba a hablar al departamento de orientación o con algún prefecto o directamente con el profesor con quien tenía el problema. Pero llegó un punto en que ninguna de estas personas podía dar solución a los problemas, así que comenzaron a enviarlo directamente a la dirección, o sea, conmigo. Y bueno, eso implicaba que Domingo, su papá, fuera visitante recurrente de la escuela. Poco a poco, Domingo y yo comenzamos a tener mucha confianza. Como ya les comenté, el señor iba a cada rato a la escuela a arreglar los líos en que se metía Brandon. Esto que voy a decir es una obviedad. Básicamente, lo que comenzó a nacer fue una falta total de ética de mi parte. Yo no debía entrar en este tipo de confianza con el padre de ningún alumno, pero estas cosas suelen suceder sin que una se dé cuenta. En mi defensa debo decir que Domingo comenzó a platicar de cosas que se salían del tema de Brandon. Comenzó a hablar poco a poco de sí mismo, de su vida y de sus problemas. Había incluso ocasiones en que me pedía consejos para él y yo, sin poner ningún límite, se los daba por mi parte. A mis 45 debo decir que me veía bastante bien. Solía ir al gimnasio a hacer algo más que inofensivo cardio. Estaba en plena forma y realmente soy una mujer atractiva y esto me había generado muchísimos problemas. Porque en numerosas ocasiones hubo maestros que me invitaron a salir y cuando yo me negué me dejaban de hablar o hablaban mal de mí a mis espaldas. Decían que yo era una vieja mamona, que me creía un chingo, que quién sabe qué diablos buscaba en un hombre y cosas por el estilo, pero la verdad es que yo no estaba buscando nada. Creían que por declinar invitaciones a salir eso me convertía en una mamona. Y como quiera que sea, a mí se me resbalaban esas críticas y bueno, es por esto que no sé por qué simplemente me dejé llevar por la profunda voz de Domingo y por todas las cosas que tenía que decirme. Las cuales para mí eran como música relajante que me tenía encandilada y absorta en su viril mirada. Un día, Brandon consideró que era buena idea llevar una paloma a la escuela. Una paloma es un explosivo muy fuerte que se envuelve en una hoja de periódico. Lo encendió, lo lanzó al sanitario de las chicas y, al estallar, creó una pequeña psicosis, la cual terminó en el descalabro de una señorita y algunas crisis nerviosas. Y una vez más, orientación llamó a Domingo para que, otra vez, viniera a responder por los actos de Brandon. Y como siempre, Domingo llegó al día siguiente muy puntual para volver a hablar por enésima vez lo que tendríamos que hacer en conjunto para mejorar la conducta de su hijo. Yo le dije que no teníamos más alternativa que canalizarlo con el psicólogo para que le diera la ayuda correspondiente, pero Domingo se negó diciendo el clásico absurdo. Dijo, mi hijo no está loco. Tuve que explicarle que no se trataba de eso, que era para ayudarlo y que era mejor que un profesional abordara correctamente el problema para poder solucionarlo. Domingo se levantó de su silla muy enojado, no dejaba de frotarse la cabeza y de dar murmuraciones. Se paseó de un lado a otro dentro de mi oficina con un semblante bastante molesto y preocupado, y yo me limité a observar la escena. Y de repente dijo algo que definitivamente me sacó de onda. Se acercó a mi rostro poniendo sus manos extendidas en el escritorio, mirándome fijamente a los ojos y me dijo, maestra Karina, tengo el tiempo muy limitado en este momento. Si no le molesta, me encantaría que pudiéramos hablar de esto un poco más tarde, en el Sanborns de aquí de Metro Chola. ¿Le parece? Cuando se acercó tanto a mí, yo me puse muy nerviosa. No sé qué demonios estaba pasando dentro de mí. Solo sentía como si por dentro trajera un maldito río revuelto haciendo olas violentas. Sentía todo mi sistema nervioso paralizándome en seco y sentí como un frío sudor recorría todo mi cuerpo. Y no sé por qué, en vez de negarme, le dije que sí, que me dijera qué hora sería buena para vernos y Domingo dijo que a las 7 de la noche y luego se marchó. No sé por qué hice eso, no tengo justificación.
Los problemas de los alumnos no se deben tratar por fuera de la escuela, pero la estúpida idiota de mí de repente había quedado en shock. De pronto, aquel hombre se me acercó extendido de brazos. Con ese desgraciado y exquisito aroma que lo caracterizaba, me había vencido por completo, me había dominado, me había puesto a su entera voluntad. Llegué puntual a la cita y Domingo también. Ambos pedimos café de la casa y, por unos segundos, solo nos quedamos mirando mutuamente sin decir una sola palabra. Yo me decidí a esperar que él hablara. Después de todo, él me había citado, era él quien debería iniciar la conversación. Comenzó a hablar, no de Brandon, sino de otras cosas. No sé por qué comenzó hablando de los problemas que tenía con su esposa, luego habló de él, de temas de la vida, de temas generales. Confieso que la mayoría eran puras pendejadas, pero por alguna extraña razón yo continuaba escuchándolo porque sentía que su voz, de alguna manera, me acariciaba. Me gustaba ver cómo gesticulaba con sus enormes manos. Me gustaba ver sus arrugas faciales cambiando en cada expresión. Me gustaba ver su sonrisa y sus labios. Para mí, Domingo se estaba convirtiendo en un pequeño gusto culpable. Yo no hablaba, solo observaba y escuchaba, solo me embelesaba con su voz. Yo solo estaba ahí para admirarlo, y en ese momento Brandon y la escuela me importaban un demonio. Yo solo quería saber lo que se sentiría un delicioso abrazo de aquel hombre. Sin darnos cuenta, nos dieron las 11 de la noche y no habíamos abordado el problema que nos había llevado a aquel Sanborns. Pagamos la cuenta, nos levantamos y salimos al estacionamiento. Yo caminaba nerviosa, pero tenía prisa. Cuando me entregaran mi carro, me marcharía y ya vería qué hacer con Brandon el lunes, y quizá mi mano santa me recordaría a Domingo en la comodidad de mi casa. Domingo, de pronto, me dijo, no traigo carro, y yo simplemente me ofrecía llevarlo a su casa, no debía hacer eso. Cuando me entregaron mi vehículo, ambos lo abordamos. Salimos del estacionamiento e instintivamente me orillé hacia una banqueta y, en segundos, Domingo y yo nos entregamos a los besos más desesperados que había tenido en toda mi vida. Las manos de Domingo se posaron en lugares que, en décadas, solo había tenido acceso yo misma. Y lo hacía tan delicadamente, pero al mismo tiempo, de forma tan desesperada, que yo, simplemente, sucumbía al embate de caricias que Domingo insistía en implementarme. Como si no hubiera sido suficiente su varonil voz acariciándome el alma cada que iba a la escuela. Rápidamente volví a tomar el volante. Di vuelta en Calzada de Tlalpan y entré al primer hotel que se atravesó en mi camino. Yo misma apagué y ya adentro todo lo que sucedió fue completamente indecible. Domingo pasó de ser un padre de familia apacible y atractivo, a convertirse en una bestia salvaje que dominaba cada centímetro de lo que yo significaba. Esas caricias eran un acto prohibido por cualquier regla de moral y condenadas en cualquier religión. Esos besos se situaban en regiones inhóspitas impensables para cualquier persona que se diga a sí misma decente. Fueron horas y horas en donde una máquina no conocía el significado de los límites, y cuando me fui a mi casa, yo estaba feliz. Y cuando me fui a mi casa, yo estaba feliz. Pero sabía que eso era incorrecto y especialmente antiético, porque el problema de Brandon continuaba y yo debía canalizarlo con el psicólogo lo antes posible. Llamé varias veces a Domingo para que firmara el documento y Brandon fuera canalizado, pero siempre, de alguna manera, me convencía. Y nos íbamos a otro lugar supuestamente a discutir el problema y lo único que terminábamos discutiendo era en donde quería yo recibir sus elixires milagrosos. En una de esas ocasiones, terminé en casa de Domingo y sí, nos volvimos locos de nuevo. Nos volvimos una sola persona y, de nuevo, hicimos lo prohibido como si fuera una regla para la vida. Ese día no se encontraba su esposa ni Brandon, así que había un cierto aire de tranquilidad, aunque definitivamente no deberíamos estar ahí. Brandon necesitaba la ayuda, pero Domingo insistía en darme a mí otro tipo de ayudas que mis piernas ya estaban agradeciendo en forma de calambres. Ese día estábamos en la recámara, así tal y como Dios nos había enviado al mundo. Fumábamos un cigarro y estábamos hablando de cualquier estupidez, bastante relajados y satisfechos. Domingo dijo que iba al baño, y desde la recámara lo escuché entrar al mismo y cerrar la puerta. Y yo me extendía en la cama con los brazos abiertos mirando al techo con una cara de satisfacción y una sonrisa de estúpida incontrolable. Y es que, de alguna manera, mi cuerpo había recibido algo que le había negado por años y que no me había hecho falta realmente. Hasta ahora, me sentía como un escuincla y hasta ahora. Me sentía como un escuincla idiota que de repente se estaba empezando a enamorar. Y es que ese hombre enamoraba a su paso.
pero por otro lado, no dejaba de pensar que teníamos pendiente el problema de Brandon y, Dios mío, justamente estaba pensando en eso cuando ocurrió un imprevisto. Escuché golpes en la puerta del baño y se oía a Domingo decir, «Karina, ábreme». Salí a ver y era Brandon quien había encerrado a Domingo en el baño. Yo salí así, exactamente como les dije que estaba. Le dije a Domingo, «No fui yo, fue Brandon que está aquí». Domingo comenzó a gritar muy fuerte y a golpear la puerta del baño, pero era inútil, era de una madera muy gruesa. Por otro lado, Brandon me miró fijamente a los ojos primero y luego me recorrió con la mirada. Después de eso, me dijo, «Mire, Derek, yo estoy dispuesto a guardar silencio con mi mamá sobre las porquerías que hace usted con mi padre. También estoy dispuesto a guardar silencio ante las autoridades sobre todo esto. A cambio, voy a tener que pedirle algo y usted me lo va a dar ahora mismo». Cuando Brandon se llevó las manos a su cinturón, entendía a la perfección lo que quería. Yo solo escuchaba dentro del baño los insultos y los gritos de Domingo, pero cuando oyó lo último, guardó silencio, y unos segundos después, le dijo a Brandon, «Estás enfermo, hijo. Todo mundo tiene razón, si estás enfermo». Le dije a Domingo que accedería para salvarlo de un divorcio tormentoso y a mí de un despido seguro, así que Brandon y yo entramos al cuarto y todo ocurrió. Su señoría. Yo solo quiero decirle que Brandon presenta personalidad psicopática. Ya fue diagnosticado, y si hice lo que hice fue en un intento por salvar las cosas. Probablemente me equivoqué, pero quiero que sepa que lo hice con la coacción de un plan bien orquestado por parte de Brandon. Espero que esto aminore la sentencia que habrá para mí, pero como mi abogado ya lo expuso, no tenía muchas opciones. Estaba atrapada en el plan que había tejido Brandon, y todo ese plan fue también lo que orilló a Domingo a dejar de existir mientras estaba dentro del baño ayudado con unas toallas. Yo no puedo ser responsable de eso. Además, también quiero que se asiente en el acta que yo sufrí lesiones graves, derivadas de las acciones de Brandon. Los múltiples desgarres que ya fueron comprobados por la fiscalía muestran que Brandon cometió abuso en mi contra, y aunque sea inimputable, espero que se tome esto en cuenta para su veredicto final. Y con esto termino mi declaración. Gracias. Se dicta auto de formal prisión en contra de Karina Rosales Hernández por los delitos de abuso de confianza, abuso de poder, abuso de la persona o mujer pesada sobre todo. Espero sus opiniones y comentarios sobre la historia de Karina. Recuerden que en Patreon tenemos el audio de lo que ocurrió entre Domingo y Karina, y que no podemos subir aquí a YouTube. Link en la descripción y en un comentario.